Señor secretario Silva, por favor, confirmar o verificar si tenemos quórum. Sí, señor magistrado, acabamos de completar el quórum con la presencia de los representantes del Partido Molirena, Partido Revolucionario Democrático y de la parte del foro del área de los trabajadores, de la empresa privada, de la ONG y el representante del Frente Amplio por la Democracia. Tenemos contando con 6 personas, así que tenemos el quórum correspondiente. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario que dispone el reglamento interno de esta comisión aprobado en la sesión anterior, damos inicio a esta sesión siendo las 4:21 de la tarde del día de hoy, 22 de enero del año 2015. Señor secretario, para que nos lea el orden del día de la sesión de hoy. Orden del día, sesión ordinaria 22 de enero de 2015. Primer punto, discusión y aprobación con modificaciones o no del acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, temas a discutir. A, inicio de la discusión del proyecto de ley de reformas electorales presentado a la Asamblea Nacional en septiembre del 2014. Punto 4, fijación de los temas a discutir en la próxima reunión. Y punto 5, lo que propongan los miembros. Muchas gracias. Antes de dar inicio al primer punto, queríamos plantearle a los miembros de la comisión el siguiente tema. Estamos considerando la posibilidad de que las sesiones de trabajo de esta comisión sean transmitidas por el canal 11 vía internet. O la otra opción es que se haga un resumen, se haya alguna unidad cubra, filme la parte más importante de la sesión y se proyecte vía internet un resumen de cada sesión. Ese es un tema que queremos consultarlo con ustedes, a ver, escuchar la opinión a fin de que podamos tomar una decisión sobre eso. ¿Alguna observación o comentario? Licenciado Troncoso. Gracias, magistrado. Roberto Troncoso, de la empresa privada CONEP. En consenso con la sociedad civil, o sea, el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales no muestra ninguna objeción en que las deliberaciones y las mesas de trabajo se puedan transmitir directamente por CERTV o yo creo que esto le daría un poco más de interés a los ciudadanos para poder participar también y poder enterarse del desarrollo de la construcción de la agenda que nosotros tenemos el próximo año. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario adicional de los comisionados? Adelante, la representante de la Fundación Mujeres Partido Político. Mujeres Partido Político. No sé, Sí. Gracias, Señores magistrados, compañeros todos, compañeras y compañeros todos. Para el Foro de Mujeres Partidos Políticos, hicimos una valoración de la propuesta del Tribunal Electoral. Creemos muy conveniente la transmisión de estas sesiones a través de CERTV y lo vemos como una posibilidad real de sensibilizar a la sociedad y hacer docencia sobre los temas electorales que para mucha gente del entorno de nuestro país son totalmente desconocidos. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Tiene la palabra la representante. Sí, Janet Cuesta, mucho gusto. Antes que nada, para darle las gracias a todos los que han asistido y también para decirles que estamos totalmente de acuerdo. Esperamos que si se pudiera fueran las 2 horas, porque lo que necesitamos es que la población esté totalmente enterada de todos los articulados en consenso que vamos a ver. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
La aclaración que debo hacer es que esta transmisión va a ser por internet del canal 11, no televisión en vivo en esa televisora, sino es vía internet. De tal forma de que en la página de la comisión se divulgue la página web y el ciudadano interesado pueda accesar y ver las sesiones vía internet de cara a la transparencia de la discusión y el avance de estos temas. Si no hay observaciones adicionales, entonces daríamos entonces como aprobado esta iniciativa, de tal forma de que estas sesiones sean transmitidas vía internet a través de SER TV. Señor secretario, el siguiente punto, antes de entrar a él, quisiera que lea a la sala la norma del reglamento interno que trata sobre las reglas de la intervención en el seno de esta comisión, por favor. El tema de las intervenciones de los miembros de la comisión se aprobó en el artículo 5 del reglamento interno y dice así, artículo 5, intervención. Cada miembro con derecho a voto tendrá 2 intervenciones de hasta 5 minutos cada una por cada tema de discusión, pero el presidente de la comisión podrá concederle 5 minutos adicionales si el tema objeto de la discusión así lo amerita. Cada miembro con derecho a voto tendrá una intervención de hasta 5 minutos por cada tema de discusión, pero el presidente podrá concederle 5 minutos adicionales si el tema objeto de la discusión lo amerita. No obstante, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, mediante el voto afirmativo de la mayoría de los presentes, podrá ampliar el derecho de intervención a los miembros. El orden de las intervenciones será fijado por el presidente con asistencia del secretario. Fin de la lectura. Gracias, secretario. Damos inicio entonces al primer punto del orden del día, la discusión y aprobación con o sin modificaciones del acta anterior. Queda abierta para la observación de alguno de los miembros este punto. Si no hay observaciones que hacer, se da por aprobada el acta de la sesión anterior. ¿Aprobada? Secretario. ¿Quiénes votaron? Por favor, levanten la mano. Aprobado. Gracias, queda aprobada entonces el acta anterior. Sírvase, por favor, secretario, dar lectura a la correspondencia si nos ha llegado en los últimos días. Sí, señor magistrado, tenemos aquí alguna correspondencia, una nota dirigida al magistrado Heriberto Aragón, presidente de la comisión, suscrita por el señor Heriberto Digama, presidente del Congreso General, donde reemplaza a la licenciada Serna Pochito como representante de dicho Congreso en esta comisión, pero que lo reemplaza con el señor Lázaro Lino, creo que está aquí presente. En este caso, hola, recibimos nota también dirigida a la Secretaría de la Comisión por el presidente encargado del Partido Popular, Carlos Rubio, donde reemplaza a la suplente del Partido Popular, la doctora Aura Feroz, que había sido designada, es reemplazada por el licenciado José Domingo Torres a partir de la fecha. Tenemos una nota suscrita por el presidente del Partido Cambio Democrático, el señor Ricardo Martinelli, donde reemplazan al segundo suplente de dicho partido ante esta comisión, el licenciado Ayurúbal Ulloa, es reemplazado por el licenciado Luis Eduardo Camacho a partir de la fecha. Y del partido Frente Amplio por la Democracia, en la sesión anterior recibimos una propuesta de modificaciones al Código Electoral, las cuales ya están en el portal, obviamente las mandaremos posteriormente y están siendo analizadas por la Comisión Técnica. Dejamos constancia del recibido, una nota firmada por el doctor Fernando Sebamano, del Foro Ciudadano por Reformas Electorales, una nota suscrita por Maribel Jaén, coordinadora de dicho foro. Nos indican que los representantes de dicho foro que ejercerán el derecho a voz en la sesión de hoy, el día del próximo jueves 29 de enero, son
Bruno Garisto en representación de la General como principal, Víctor Delgado de la Universidad Santa María la Antigua y Anastasio Rodríguez de la Universidad de Panamá. Por la organización de la sociedad civil, Irma Teresita Quirós, de la Ciudadanía como principal, Carlos Garnel como suplente y Maribel Jaén de Justicia y Paz como suplente. De la empresa privada, Elisa de Gómez como principal, Roberto Troncoso como suplente y Severo Sousa como suplente. Y por el área de los trabajadores, Elider Rosales, Argelio Pino como suplente y Marcos Allen como suplente. Y también nos entregan una nota, un magistrado bastante extensa, firmada también por la licenciada Maribel Jaén, el Foro Ciudadano. Obviamente aquí, en resumen, están pidiendo que a Funda Género, como parte del Foro Nacional de Mujeres Partido Político, cuente con una representación independiente dentro del Foro Ciudadano con derecho a voz y voto. Así que se las pasaré a ustedes a sala de acuerdo, porque yo creo que debe ser revisado por ustedes en ese caso. Eso es todo, señor. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Garnel. No se está solicitando que Funda Género, sino que las organizaciones de defensa del derecho de las mujeres tengan un espacio. Pusimos como ejemplo Funda Género, de entre las organizaciones que podrían representar ese voto adicional. Pero para aclarar que no es que Funda Género va a ser la organización representante, sino las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Bien. Gracias. Entonces, señor secretario, pase a sala aquellos temas que ameriten la decisión de este organismo y las propuestas que se han presentado a la Comisión Técnica a fin de que sean analizadas para su discusión en el pleno de esta comisión en su momento oportuno. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto sería el magistrado temas a discutir. Inicio de la discusión del proyecto de ley de reformas electorales presentado a la Asamblea Nacional en septiembre de 2014. En pantalla pondremos la proyección de ese cuadro, un cuadro comparativo de los primeros artículos que están en esa sesión. En la columna de la izquierda está el texto del Código Electoral vigente, en unos comentarios que se hicieron por parte de nuestro equipo técnico, y en la columna de la derecha lo aprobado o lo que aparece dentro del proyecto de ley. Aquí quiero aclarar que lo que está en rojo allí, por ejemplo subrayado en rojo, es el cambio que se dio con relación a el Código Electoral. Y algunas propuestas que ustedes hicieron en sala magistrado están resaltadas en azul, para que estemos claros en algunos artículos. Muy bien, antes de dar inicio al análisis de cada uno de los temas conforme al orden en que aparecen en el articulado del proyecto de ley, que es el mismo que aparece en el Código Electoral, debo recordarles que las propuestas que vayan a hacerse o presentarse, que no están en este proyecto de ley, la hagan llegar a la Secretaría de la Comisión con 2 semanas de antelación a la sesión de discusión aquí en el seno o el pleno de esta comisión. De esta manera que la comisión tenga el tiempo suficiente para su análisis y revisión. Empezamos entonces con el análisis. Iniciado Baracat, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de este Comisión Nacional de Reformas Electorales, magistrados del Tribunal Electoral, por parte del Partido Panameñista, antes de iniciar la discusión, sí queríamos dejar planteado que sentimos la necesidad de que esta comisión pueda conocer un poco más en detalle lo que fue el proceso electoral. Antes de formalizar el tema de las discusiones directas de todos los temas electorales. Y digo esto porque hablamos de expertos internacionales y que ya se están viendo las posibilidades de que vengan a Panamá. Sin embargo, consideramos importante también conocer en detalle cómo fue ese proceso electoral en materia de las votaciones que se dieron a presidentes, alcaldes, representantes, diputados,
conocer también las incidencias que se presentaron el día de las elecciones, si tenemos informes ya preparados sobre el porcentaje de votos de mujer, juventud y todos estos insumos que al final podrán servirnos cuando empecemos entonces las discusiones, y no que cuando entremos en una discusión tengamos entonces estos insumos que pedirlos, sino que de antemano el Tribunal Electoral podamos presentar en este mes estos insumos para precisamente lograr empezar a analizarlos junto con las agrupaciones a las cuales nosotros representamos. Eso sería la petición, señor magistrado que preside esta Comisión Nacional de Reformas Electorales. El Tribunal Electoral está en proceso, ya ha avanzado bastante en esa tarea de precisamente definir esa información. Lo que no quede claro es si usted desea que se entregue esa información o que hagamos una reunión para su evaluación. En virtud precisamente de esa transparencia para que la información fluya a todos por igual, lo que consideramos es que se hagan presentaciones precisamente para que todas las personas, no solamente los partidos políticos, sino todas las personas que estén participando, inclusive los que puedan vernos a través del canal de CERTV, cuando se implemente ya formalmente la transmisión, puedan también conocer en detalle, ¿no? Un poco no anticipar discusiones sin antes conocer realmente qué fue lo que sucedió en el proceso electoral y los insumos que tiene en este momento el Tribunal Electoral. El tema fue analizado en el pleno de la Sala de Acuerdos y consideramos, porque hubo también una petición e inquietud similar presentada por el representante del Partido Revolucionario Democrático, y consideramos que sin perjuicio del análisis y discusión del trabajo que vaya adelantando esta comisión, en las próximas semanas el tribunal fijará una fecha a fin de que podamos reunirnos con los partidos en el seno del Consejo Nacional de Partidos Políticos y otros organismos a fin de presentar ese informe, dado el hecho fundamentalmente de que el proceso electoral formalmente no está cerrado, producto de lo que ya sabemos, el tema de las impugnaciones de las últimas elecciones que se dieron hace escasos una semana atrás, en el mes de diciembre. Pero sí tenemos, a fin de definir en los próximos días, una reunión para evaluar precisamente y presentar en detalle toda esa información. Lo que sí quisiéramos es que nos aclarara el licenciado Baracán es si ustedes consideran que el trabajo o las sesiones que estamos realizando se suspendan hasta que se evalúe esa información o puede avanzarse independientemente de ello. Para ver si me aclara, por favor, ese punto. No consideraría necesario suspender las discusiones, sino tomar el foro precisamente para poder compartir esos insumos. Porque creo que son importantes conocerlos, por lo menos lo que maneja en este momento el Tribunal Electoral, independientemente de las impugnaciones realizadas. Ya se deben tener, por ejemplo, los porcentajes de participación de la mujer, de la juventud, el porcentaje de participación en los centros penitenciarios, hospitales y demás, las participaciones en comarcas. O sea, creo que son insumos importantes para evaluar por parte no solamente de los partidos políticos, sino en general, y que pueda ser presentado por el Tribunal Electoral estos insumos también para poder ser discutido posteriormente. Igualmente, ojalá pudiéramos tener aquí un informe por parte de la Fiscalía Electoral para verificar un poco cómo fue las constancias de las faltas o delitos electorales que han sido investigados. Yo creo que estas cosas son precisamente lo que estamos aquí para discutir, no directamente enfocarnos solamente en este proyecto del 2014, sin antes precisamente tener claro ese panorama. En la próxima sesión, el próximo jueves, el Tribunal Electoral entonces traerá esa información y la podemos compartir aquí y analizarla en el seno de esta Comisión Nacional de Reformas Electorales. Para que tome nota, secretario, a fin de traer esa información, las estadísticas que ya tenemos y poder compartirlas con los
un informe sobre el proceso electoral que prácticamente está por terminar. Muy bien, entonces, licenciado Ariel Espino. Presidente, muchas gracias. Ariel Espino, Partido Revolucionario Democrático. Para los partidos y todos los presentes es importante un diagnóstico de ustedes de cómo fue la implementación, digamos así, del código o de lo que teníamos de código en ese momento, en mayo de 2014. Y esto nos ayudaría a reflexionar sobre las modificaciones o reformas que tenemos que hacerle al código. Yo diría que lo dividamos en dos. Una cosa, la estadística, que es valedera, participación de la juventud, participación femenina, etcétera, por género. Pero lo más importante ahora es una evaluación de ustedes desde el punto de vista qué cosas del código, de una manera u otra, tuvieron algún efecto negativo o se quedaron por debajo de expectativa para aplicar, digamos así, los resultados electorales. Hay cosas que quedaron a la vista. Por ejemplo, nos faltó información sobre el uso de los recursos del Estado. O sea, eso fue una realidad de todos. Al final, nadie sabe cuál fue la participación de las instituciones de Estado en propaganda, etcétera, y hay un artículo del código que se refiere a ese tema. Hay otros temas que son importantes. Por ejemplo, hubieron 3 reformas al código antes del proceso electoral. Ese efecto es muy importante conocerlo. ¿Cuál fue ese efecto? Entonces, yo creo que el propio tribunal y los que estamos aquí presentes podemos contribuir a este análisis que va a enriquecer la perspectiva de una reforma que fortalezca la democracia panameña. Gracias. Tiene la palabra el magistrado Erasmo Pinilla. Gracias, presidente. Colegas, distinguidos miembros de la comisión, damas y caballeros. En efecto, todos sabemos que es dentro de la metodología del desarrollo electoral, el tribunal hace una evaluación final de todo proceso electoral. Y lo usual es que se hace dentro de un muy corto periodo posterior a la fecha de las elecciones. Por razones de todas conocidas, estas elecciones no han podido, el proceso electoral de 2014 aún no ha podido ser cerrado, por lo que se ha pospuesto en consecuencia esas reuniones o ese informe de evaluación. De hecho, nosotros hacemos siempre una reunión final de evaluación en el Plagel, con todo el personal que hizo las elecciones por el Tribunal Electoral, las comisiones, las regionales, etcétera, etcétera. Y después de esta reunión es la secuencia lógica, hacíamos con el Consejo de Partidos Políticos y la Comisión Nacional de Reformas Electorales. No obstante, hay, por supuesto, que mucha información ya recabada. Y nosotros podemos adelantar, si ese es el deseo de los comisionados para la próxima sesión, un informe general de las elecciones con las estadísticas que ya se cuentan. Desde luego no estará terminado en definitiva porque todavía hay procesos inconclusos, pero podemos adelantar esa información antes incluso de que celebremos la reunión del Plagel, que es donde afinamos ya al mínimo detalle lo que ocurrió en cada regional, en cada circunscripción electoral. Yo creo que no hay ningún problema en eso. De hecho, hemos estado haciendo información a quien hemos estado brindando, a quienes nos las han pedido. Tenemos información de la participación de los partidos en cada tipo de elección, tenemos información sobre la propaganda pública del Estado, como dice el ingeniero Espino. En fin, podemos hacer una presentación en la próxima reunión, sin perjuicio de que no es una presentación final, porque todavía tenemos que cerrar el proceso electoral y hacer la evaluación oficial en el Plan General de Elecciones.
Gracias, licenciado Gasnel. Carlos Gasnel, Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Magistrado presidente de la comisión, necesitábamos una aclaración metodológica, porque lo que acabamos de entender es que se van a discutir los artículos del proyecto de ley no aprobado del 2010. Si alguien tiene alguna propuesta nueva que no tiene que ver con estos artículos, ya sea de una modificación de un artículo, que no sea uno de estos, una propuesta de un nuevo articulado, tiene que presentarla con 2 semanas de antelación para que sea discutida. Eso fue lo que entendimos. 2 semanas de antelación. Criterio. 2 semanas para hacer el conocimiento de todos los miembros de la comisión y de la comisión técnica, a fin de tener los elementos, vayan analizando las propuestas de manera cuando lo vayamos a discutir. Sí, de temas nuevos o de modificación de artículos distintos a los que estaban incluidos en el proyecto de ley. ¿Eso es un tema nuevo? Así es. Yo creo que eso sería muy positivo que lo debatiéramos aquí, porque ¿qué ocurre si una semana antes se presenta un proyecto? Eso no va a ser incluido a discusión esa semana, sino 2 semanas después. Sería bueno que metodológicamente discutiéramos si eso es viable, ¿no? Y si 2 semanas es demasiado tiempo, tal vez. Sí, tener un criterio, 1 semana tal vez podría ser suficiente para presentar un proyecto. Hay propuestas más complejas que otras, hay modificaciones más complejas que otras. Tal vez 2 semanas es demasiado tiempo para los 6 meses que tenemos. Recuerden que se redujo el tiempo que vamos a tener de discusión. Así eso aspiramos. Entonces, sí. Sí. Aspiramos a que, en efecto, como este proyecto de ley que se da al final de cuentas el 80% de lo que salga al final de esta comisión, este proyecto ya ha sido consensuado anteriormente, hace 5 años, pero en el seno de esta comisión, la aspiración es que esto nos permita avanzar con mucho más rapidez. ¿Cuál es la razón de ser de pedir que se presente con 2 semanas de anticipación como mínimo los temas que los comisionados quieren que traigamos a discusión? La idea es que ningún comisionado sea sorprendido con un tema que no tenga suficiente tiempo para analizarlo antes de venir al debate. Si ustedes, esto no es nada nuevo, en comisiones anteriores hemos pedido lo mismo, sin perjuicio de que no porque se me quedó el artículo 7 y ya vamos por el 57 no podamos después volver. Siempre hemos discutido esto con la mayor amplitud en el propósito de agotar el debate y la consulta hasta sus últimas consecuencias. Cada uno de los comisionados y cualquier ciudadano puede hacer llegar a la Secretaría propuestas de que se discuta algún área específica, alguna discusión específica del Código Electoral que no está en este proyecto de ley. Incluso sería lo más útil y conveniente que aún lo que está en este proyecto de ley, si los partidos debidamente organizados hacen el análisis, puedan hacernos llegar desde ahora qué opinión les merece, si la norma debe quedarse como está o debe ser sujeta a modificación, etc. La idea es, repito, que todos tengamos la oportunidad de prepararnos cuando venimos a discutir y no tengamos que improvisar con la intempestiva presentación de un tema del cual no hemos tenido tiempo de analizar. Para tenerlo claro, metodológicamente, si el foro envía una propuesta 1 semana antes, no se va a discutir en la reunión de la semana inmediatamente posterior, sino 2 semanas después. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Y lo otro es que una vez se reciba la propuesta, se va a democratizar y se va a enviar a todos los miembros de la comisión. ¿Sí? Sí, por eso se sube al portal. Se sube al portal. Okay. Pero también eso dependerá de la dinámica de cada tema. Es decir, hay temas quizás más complejos, temas en que de pronto en una semana la comisión se considere suficientemente ilustrada y no tengamos que esperar más tiempo para someter la discusión. Así que dependerá de eso. Tiene la palabra el representante de la Fiscalía Electoral.
No, que igual forma nos comprometemos a traer un resumen ejecutivo también preliminar de la participación pues, de la institución en el proceso electoral que está finalizando, por finalizar también. Con sus intervenciones sí debemos aclarar que el próximo jueves la agenda de esa sesión será la evaluación preliminar. El Tribunal Electoral presentará a petición de lo que ustedes han conversado hoy acá, una evaluación preliminar del proceso electoral, así como las estadísticas del referido proceso, a fin de que esa sesión va a ser prácticamente dedicada a estos temas. ¿Sí? Tiene la palabra la representante del Partido Popular. Sí, buenas tardes, Julia de Santi, Partido Popular. Bueno, tengo tres inquietudes, tres propuestas. La primera, con relación a la propuesta que ya que está aprobada del Partido Panameñista, creo que además sería muy interesante conocer informes también de otro organismo que se han encargado de hacer evaluaciones, por ejemplo, Justicia y Paz, para entender también la posición de la sociedad civil organizada. Me parecería muy interesante, no sé si ellos quisieran aportarlo, porque en vista de que vamos a verificar una reforma electoral que ya fue discutida, pero que debemos entonces ver, enriquecerla con lo que ha sucedido. Entonces sería importante tener una visión también de otros grupos que ya además tienen un informe, ¿no? Ya tienen una visión. Por otra parte, también me extraña un poquito, quería como también metodológicamente la forma como está puesto allí, porque yo tenía entendido que nosotros íbamos a discutir el Código Electoral a partir de las propuestas aprobadas en el 2010. ¿Qué quería decir de mi punto de vista? Y por eso que yo voté en contra la vez pasada, o sea, a favor de la propuesta de ustedes. Yo he entendido que nosotros teníamos que tener a partir de lo que ya se ha aprobado, o sea, que lo que dice el artículo 1, o sea, lo que dice el artículo 3, dice el presidente de la República debe ir del otro lado, y si no tiene una modificación, la pone, y si no, queda igual. Es decir, que si no, o sea, que es que si nosotros vamos a volver a aprobar, y si no se aprueba, queda el Código Electoral. Yo tenía entendido que si no se aprueba, queda la reforma del 2010, porque nosotros hicimos una promesa de campaña y nosotros habíamos dicho que íbamos a aprobar la reforma del 2010, y dentro de eso mi idea era a partir de ahí enriquecerla, no echar para atrás. Entonces si nosotros estamos volviendo a retomar los temas que la vez pasada se discutieron largamente durante un año, y aquí volvemos a poner si es presidente de la República o si es o si no es. Entonces, no sé, es como que si tuviéramos que volver a llover sobre lo mojado, ¿no? Entonces quería como llevarla a consideración. Y el tercer tema, bueno, ya es un pequeño detalle, la conformación como estamos. Nosotros ahorita mismo no me siento, o sea, no sé por qué decidieron eso, pero me gustaba mucho más la forma de mesa redonda, porque todos nos veríamos la cara. Entonces nosotros estamos dando la espalda a los que están aquí atrás, que no tienen voto pero tienen voz, y no sé, siento como que no tenemos las mismas dinámicas, ¿no? Y no sé, propongo que alguien tenga, los demás miembros de la mesa, de la comisión, a menos que no haya una razón de fondo, volver a la posición original. Bien, lo primero, en el orden de su intervención, lo primero que habría que determinar es si la Comisión de Justicia y Paz está en condiciones de compartir su informe el próximo jueves. Porque la idea es que los organismos que hayan hecho sus evaluaciones y hayan participado como observadores en el proceso, por supuesto que podamos intercambiar y compartir evaluaciones e informes en esa sesión. Por más de 10 organizaciones, y que también lo tenemos subido en nuestra página, también nuestras observaciones el día de las elecciones. Gracias. Con respecto al siguiente punto,
estaríamos entonces hablando ya de metodología en la discusión, porque en la sesión anterior habíamos analizado a partir de la metodología de la propuesta o el proyecto de ley, que incluso se había aprobado que no se solicitara su retiro o suspensión en la Asamblea, y como sabemos la Asamblea Nacional en el día de ayer decidió suspender el debate de ese proyecto de ley a fin de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en un ambiente de total transparencia y amplitud, pueda dedicarse de lleno al análisis y discusión de esa temática. Cambiaríamos entonces la metodología, ya nos someteríamos esto a la aprobación de los integrantes de esta comisión. Varios de estos temas en la comisión anterior fueron aprobados por unanimidad, otros por mayoría y otros no fueron aprobados. O mantener el concepto que usted le capto es que los que fueron aprobados por unanimidad, dejarlo igual, porque lo contrario estaríamos regresando hacia atrás discutiendo artículo por artículo nuevamente, y eso sería un tema de la metodología que la comisión tendría que definir de cara a la discusión de este proyecto o de esta propuesta. Eso lo podemos conversar. Con respecto al tercer punto, por razón de practicidad visual, decidimos hacer el cambio, toda vez que en la estructura anterior, para los que presidimos esta comisión, los colegas magistrados, nos era difícil ver quiénes intervenían en la forma en que estaba diseñada o colocada cada uno de los representantes. Y la idea es que tengamos un contacto visual directo entre los miembros de la comisión, los principales, los suplentes atrás, y el público y los demás miembros de la comisión en la parte posterior. Si el salón fuese más grande, un hemiciclo más espacioso, entonces quizás tuviésemos una estructura distinta, pero esta es la que más práctica se nos ocurrió a fin de desarrollar el debate en debida forma. Tiene la palabra el representante del partido Molirena. Sí, buenas tardes, señor presidente, magistrados, compañeros de los partidos políticos del Foro Ciudadano. Arturo González, del partido Molirena. Yo sí quisiera plantear alguna inquietud con relación a lo que aparece proyectado en los paneles, tanto a la derecha como a la izquierda. Pareciera que ya vamos a arrancar con lo que es el debate propiamente tal de las reformas al Código Electoral, partiendo de lo que aquí en la Comisión de Reforma se aprobó en el año 2010. No obstante, como lo hemos planteado en reuniones anteriores, esta Comisión de Reformas históricamente desarrolla modificaciones al Código Electoral teniendo como sustento las realidades vividas en el torneo electoral inmediatamente anterior al inicio de las reformas que hemos dado inicio desde la semana pasada. Para llegar a conclusiones objetivas con relación a las experiencias vividas, más allá de posiciones evidentes, por un lado, objetivas o subjetivas, es necesario que los comisionados tengamos un diagnóstico de las realidades que se vivieron antes, durante y después del torneo electoral del 4 de mayo del 2014, que justo creo que hoy se vencen los términos con relación a posibles impugnaciones, etcétera, de los resultados de las últimas elecciones que se dieron en diciembre 21 del año pasado. Me alegra saber, por ejemplo, que la Comisión de Justicia y Paz tiene disponibilidad para el próximo jueves brindarnos a nosotros un diagnóstico desde el punto de vista de ese foro que tiene representación nacional. Igualmente, lo que ha planteado el magistrado Pinilla, que ya ustedes están en disposición al menos de presentar un informe preliminar de lo que se vivió, que le va a servir de sustento a esta comisión de reformas para hacer esas reformas que, como bien planteó algún representante de la sociedad civil en la reunión inmediatamente anterior a esta, que sean reformas de Estado, no reformas coyunturales para tratar de resolver problemas de naturaleza coyuntural.
Y yo soy del criterio que es necesario que nosotros estemos lo suficientemente ilustrados para entrar ya en el debate de aquellos artículos o aquellas disposiciones legales que van a ser en su momento objeto de fuertes debates. El partido Molirena plantea, como lo planteó en el pasado, que es necesario tope a las campañas, tope de gastos. Es más, nosotros en su momento vamos a hacer planteamientos que incluso la participación de apoyo del sector económicamente privado debe ser un porcentaje de al menos el 50% del aporte que da en materia de subsidio electoral el Estado. Porque lo que vivió el país en las pasadas elecciones ponen de manifiesto que aquí tenemos que hacer un alto en cuanto a los gastos de campaña, porque no hay plata para que sectores populares puedan acceder si aquí esta comisión de reforma no pone un alto a esas realidades que nosotros vivimos en la campaña del 4 de mayo del año 2014. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Dilio García. Muchas gracias. Quería, antes de iniciar la intervención, plantear de que en cierta medida estamos de acuerdo con lo que es la logística aquí interna que planteaba la licenciada de Sandy, y es porque siempre ha habido, cuando está el principal y los suplentes, eso es un equipo constantemente de que uno pueda ilustrarse con el principal o hacerle recomendaciones al principal. Entonces, para mí es muy incómodo conversar ahora mismo con el licenciado Darinel Espino y darle un planteamiento para ver si él está de acuerdo conmigo para que lo exponga. Entonces, en esa medida, yo creo que es conveniente que hagamos un ejercicio para ver si es posible que cada uno de los principales estén con el acceso directo a su suplente y viceversa. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de lo que planteaba el licenciado Gasnel en términos pues del procedimiento, yo creo que aquí tenemos un problema para iniciar esta primera reunión. Si nos vamos en exceso a aplicar esa norma. ¿Por qué? Porque las reglas de procedimiento las aprobamos hace una semana. De manera que todavía no hay 15 días para nosotros haber enviado ninguna propuesta de modificación, adición o de oposición al proyecto que se nos presenta. De manera que técnicamente, si aplicamos esa técnica, tendríamos que entender que a más tardar en la próxima reunión se completaría los primeros 15 días a partir de la fecha de aprobación del reglamento. Entonces, me parece que no podríamos ser, o analizamos, porque yo creo que incluso estábamos allá en el tema de discusión del proyecto y no se alteraba el turno, pero estamos discutiendo temas de procedimiento. Entonces, pongámonos mejor de acuerdo en el procedimiento para que no tengamos esta dificultad. Por ejemplo, ya yo adelanto desde ahora que ya en este tema porque no voy a intervenir mucho, desde luego, pues no le he pedido ni siquiera, le he podido pedir autorización al principal. En este artículo primero que nos van a exponer, si es cierto que, desde luego, que está el fallo sobre el artículo 233, ya yo tengo un problema constitucional también de interpretación. El 233 se refiere al presidente y vicepresidente, porque el 234 es el que se refería al tema de los alcaldes y diputados y demás. Entonces yo me pregunto, si hay un artículo constitucional, por ejemplo, el artículo 147 de la Constitución, numeral 4 en su segundo párrafo, que dice que los diputados tienen suplentes, los cuales son personales. Y entonces, al menos en el Partido Revolucionario Democrático, siempre se ha entendido que al decir personales significa que cada principal designa su candidato a suplente. Entonces, hasta en la primaria se le ha dado siempre
la oportunidad para que ese principal, cumpliendo esta norma, ponga a su suplente. Entonces yo no veo de qué manera los suplentes a diputados por la vía de la libre postulación se vayan a postular a alguien a suplente a diputado de quién, si dice la norma constitucional que eso es personal. Entonces ya yo tengo algunos problemas que, por ejemplo, yo no lo había discutido con Darinel, ni lo he escrito, pero me parece que ya hay un debate que es realmente de interpretación constitucional. Yo creo que incluso ese artículo, tal como se nos presenta, se está yendo un poquito más allá de lo que se declaró inconstitucional, que solamente se refería a presidente y vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, licenciado García. Sí, en efecto, este es el tema de la ubicación de las mesas, por supuesto que es un tema revisable y usted tiene la razón. Nosotros en la siguiente sesión vamos a proceder a establecer el espacio de tal manera que el principal esté inmediatamente esté en contacto cercano con su respectivo suplente y así sucesivamente los miembros de los organismos con derecho a voz también estén cerca a su respectivo suplente manteniendo esta misma estructura. Por supuesto, eso se puede corregir. Con respecto al segundo punto, sí es bueno aclarar que ese término que conversamos como una aproximación, no es un término de 2 semanas necesariamente cerrado, se refiere a propuestas nuevas, no al inicio de la discusión o del análisis o revisión de la propuesta o el proyecto de ley. Con antelación, como dice el reglamento, se les envió la agenda a cada comisionado y se les dijo que en la sesión de hoy íbamos a empezar el análisis del proyecto de ley, partiendo de ese documento, como lo discutimos y lo aprobamos en la sesión anterior. El término ese se refiere a propuestas nuevas, ¿sí? Tiene la palabra el licenciado Polo. Buenas tardes, honorable magistrado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, honorable magistrado y demás presentes. Bueno, presento ante todo mi disculpa, el jueves pasado no pude participar de la reunión, tengo una diligencia judicial y me llama la atención, ¿no? Uno de los puntos, quería tocar que se señala que en la reunión pasada se aprobó por unanimidad el no discutir los artículos del proyecto de la reforma al código. Fue que entendí, si no entendí bien, me gustaría por lo menos ahora que me aclarara, porque nosotros hay unas consideraciones que estamos preparando en referencia a lo que es el anteproyecto que se presentó en el 2010, porque el proyecto fue adecuado a los elementos y hechos que se suscitaron en las elecciones del 2009. Mas, sin embargo, ya han transcurrido varios años. En las elecciones del 2014 ocurrieron nuevos hechos que consideramos que deben ser incluidos y aportados formalmente por nuestro partido. Por parte del personal de secretaría, si de repente el representante del partido Cambio Democrático aprobó, no tengo objeción alguna, porque en su momento si no aprobó la discusión, sí solicito que conste en acta que nosotros en representación del partido Cambio Democrático solicitamos que sea considerada la discusión y la evaluación para presentar propuestas en tanto a las consideraciones de los articulados. El otro punto, coincido con la compañera representante del Partido Popular en cuanto estamos dentro de una mesa de trabajo y debemos por lo menos conocernos, vernos a la cara y saber para qué existe la camaradería dentro de los grupos, la sociedad civil, los representantes de los demás organismos. Ya presentó, por lo menos dio una explicación en cuanto que el salón es un poco pequeño, pero si pudiéramos tratar de buscar un mecanismo o algo para ver cómo se logra. El otro punto también que quería tocar, porque la principal en representación del partido Cambio Democrático, la licenciada Alma Lorena Cortés, yo soy el primer suplente y en ocasiones vamos a tener que venir los dos y siempre por norma la consulta que elevó el licenciado Dilio de poner, darle la oportunidad a uno de los a otros miembros de la Comisión de Representación del Partido que esté para cualquier tipo de consulta, que ya vi que también fue agotada, y por lo que solicito que sean valoradas la solicitud que estoy preguntando por parte del personal de secretaría
en la revisión de las actas. Y el otro punto por parte del personal, de la representante del Partido Popular, en cuanto que de ser viable podernos ver y así podemos conocernos todos. Y la parte del licenciado Dilio, que fue aprobada de igual manera. Gracias. Gracias, licenciado Polo. Vamos a evaluar el tema para la próxima sesión de la ubicación, de esta manera que sea lo más cómodo para cada uno de los que intervienen en estas sesiones. En cuanto a lo que se analizó y aprobó en la sesión anterior, eso consta en acta, y el acta al inicio de esta sesión ya fue aprobada por los que estaban presentes en ese momento. Yo no sé si usted había llegado en eso, pero fue aprobada el acta, por lo que le solicito la revisión de esa acta que fue aprobada en la sesión de hoy, para efecto de que el señor secretario le haga llegar el acta al representante del Partido Cambio Democrático, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos, después de las intervenciones de cada uno de ustedes, una propuesta que ha hecho la representante del Partido Popular sobre el tema de la metodología del trabajo en estas primeras sesiones de esta comisión, que consiste en retomar la discusión del proyecto de ley, avanzando sin incluir aquellos temas que fueron aprobados de manera unánime en la comisión anterior del 2010, e ir avanzando en los temas o propuestas nuevas que hayan introducirle a este proyecto de ley. ¿Cierto, licenciada De Santis? ¿Esa es su propuesta? Más o menos, no. Yo lo que decía era que como ya se aprobó en el 2010 una propuesta, que se hiciera el análisis del análisis del código a partir, como si la reforma del 2010 hubiese sido aprobada mediante ley, y lo que no se apruebe en la comisión quede aprobado lo que había en el 2010. No sé si me explico. La metodología normal de la comisión, déjenme explicar, la metodología normal de la comisión es que cuando hay un artículo, ¿no? Si el artículo no queda aprobado por la comisión, la modificación no queda aprobada por la comisión, queda vigente el artículo anterior, el artículo, por ejemplo, este que está aquí, vamos a poner que está en pantalla. Si no se aprobara la modificación, el presidente de la República, quedara el artículo 3 como está sin presidente de la República. Entonces lo que yo digo es que como se aprobó el de 2010, está aprobado, que solamente si hay una modificación que hacer a ese proyecto, entonces, y si se aprueba la modificación, entonces está bien. Si la modificación no se aprueba, debe quedar vigente lo que se aprobó en el 2010. ¿Me explico? Tiene la palabra el magistrado Valdés. Nosotros interpretamos que lo que está propuesto aquí es exactamente eso. Lo único es que estamos dando las explicaciones para refrescarnos la memoria, qué fue lo que se cambió en ese artículo. Pero podemos ver derecho, la columna de la derecha, en vez de eliminarla. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a votar? Porque entonces yo puedo votar en contra. Entonces, si voto en contra, queda el artículo viejo. Que es lo mismo que están proponiendo, eliminarlos de la izquierda y ponerlos el de la derecha y la izquierda. Ok, pero si la pregunta es metodológicamente, si en la comisión no se aprueba la modificación, ¿cuál queda? ¿El código electoral o el proyecto aprobado en el 2010? No, lo que vamos a someter de vuelta a consideración son las reformas que aquí se consensuaron, unos por unanimidad y otros por mayoría. Porque las circunstancias que motivaron esa decisión pueden haber cambiado. En la medida que estén de acuerdo, eso va a ser rápido. Pero en el fondo creo que estamos proponiendo la misma metodología, lo único que parecía ser que la explicación de qué fue lo que nos motivó a hacer el cambio está confundiendo la propuesta de ustedes, pero en el fondo es la misma cosa. Si estamos de acuerdo con eso, de una vez seguimos al otro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna propuesta para su modificación. Ok. Está bien. El magistrado Pinilla tiene la palabra. Julia, nada más como la confusión tal vez se debe a que habíamos aspirado con la sociedad civil y con los partidos políticos a que se aprobara la reforma del 2010 en la pasada legislatura, para después discutir sobre el código completo.
dado que no se pudo cumplir con ese compromiso de aprobar el proyecto de 2010, entonces ahora lo traemos como base de discusión nada más. Por supuesto que esta es una nueva comisión de reformas y que lo que se aprobó en aquel entonces no es inamovible, de todo lo contrario. Esta nueva comisión tiene que revisar y traer el proyecto de 2010 para que nos sirva de guía en la discusión nada más. Y repitiendo otra vez, ninguna de las reglas, por lo que si no se aprueba queda el código vigente. Bueno, es que eso es lo que estaba diciendo. Ese es el punto. Si la reforma de 2010 ahora no tiene el respaldo de la mayoría de la comisión, por lo menos, queda vigente lo que está actualmente en el código. Claro que hubo muchas reformas, muchas incidencias nuevas que nos van a obligar a cambiar lo que ya habíamos aprobado en 2010, porque ha resultado que no es suficiente de acuerdo con la experiencia de la última elección. Yo le puedo decir, por ejemplo, a tal punto esto, que en este artículo 3 que está en discusión, el colega, que fue aprobado por unanimidad en 2010, ahora el colega Arcia tiene observaciones que hacerle y tenemos que abrir a discusión, y así nos va a ocurrir. Pero en la mayoría de estos artículos aspiramos a que no haya mayor discusión, porque ya los consensuamos hace 5 años, en principio. Creo que ahora es la base. En cuanto a cuánto tiempo de anticipación, hombre, no está escrito en piedra. Estamos hablando de un plazo de 2 semanas para permitirle a todos los miembros de esta comisión que tengan oportunidad suficiente para estudiar el tema antes de presentarse al debate propiamente tal del mismo. Pero nada, y todos los que tienen experiencia, que han trabajado con nosotros en estas comisiones anteriormente, saben que aún al final de la discusión volvemos atrás si hay temas que algún comisionado cree que debemos volver a discutir. La idea es buscar consensos, y en eso no hay normativa rígida en el sistema de discusión. Muy bien, gracias, magistrado Pinilla. Quisiera que el licenciado González Vaso nos aclare, porque le entendí que usted el criterio en representación de su partido que no se inicie el análisis y discusión de este documento hasta que se presente, el Tribunal Electoral presente la evaluación preliminar y las estadísticas. No necesariamente, presidente, porque hay temas que no son de tanta envergadura como otros. Pero sí, por un tema de objetividad, siento que es necesario tener ese diagnóstico cuando entremos ya en temas que fueron los temas que más golpearon el sentir nacional en las elecciones pasadas. Muy bien, entonces avanzamos y el otro jueves presentamos y hablamos sobre la evaluación y las estadísticas. Tiene la palabra por favor, para que como están siendo grabadas estas sesiones, anuncia, por favor. Mi nombre es Marcelina Bradley Quijano. Yo fui ex candidata a la República en el 2014 y ahora me encuentro con una sorpresa aquí en este libro de la reforma electoral que lo estaba revisando en mi casa, donde el artículo 233 dice: se puede postular a candidatos a presidente y a vicepresidente de la República los partidos políticos legalmente reconocidos. ¿Verdad? Todos estamos reconocidos en este país por el número de cédula. No tenemos que estar identificándonos por ninguna asociación, porque yo particularmente defiendo la independencia del país. Y yo sé que esta institución defiende la democracia, ¿verdad? Y fortalece la democracia. Y con ese sentido, entonces, me quedo pensando cómo aquí no agregan a las personas independientes, cuando realmente el pueblo panameño, el 72%, es independiente, ¿verdad? Y no pertenece a ningún partido político ni estamos inscritos. Entonces, ese 72% no participa en la vicepresidencia y la presidencia. Me quedo un poco admirada. Y fuera de eso, ¿verdad? También les traje una nota que me equivoqué en el nombre. Ese fue el error que cometí. Le estoy dirigiendo la carta diciendo lo siguiente: Heriberto Araúz, magistrado presidente de la reforma electoral, Tribunal Electoral, en su despacho.
Siendo miembro del Consejo, que pensé, porque la semana pasada me incluí y me dijeron que sí, ¿verdad?, de las reformas electorales, quisiera llegar a su despacho la siguiente sugerencia. Todo candidato que participa en contienda electoral, no importa el cargo, y es impugnado con prueba fehaciente, no podrá correr de ninguna manera en segundas elecciones ni por el resto de su vida en ningún partido político y menos como independiente. Se prohíbe el financiamiento privado en las campañas o hacer vamos a decir, un balance de cuánto sí debe recibir cada partido político y cuánto debe recibir un independiente. ¿Verdad? También tenemos que hacer por la pérdida de la condición del candidato o de funcionarios electos, principales y suplentes, cuando se demuestre en juicio el uso ilegítimo de recursos del Estado en campañas, con conocimiento del candidato. La otra sería la suspensión de la publicidad del Estado dentro de los 6 meses anteriores a las elecciones. El otro punto sería el 4, facultad de suspender inmediatamente a cualquier publicidad contra la ley número 15, contra la ley y no 15 días después como es ahora. Supervisión estricta de los dineros que se dan a los partidos políticos, tanto para la campaña como para la formación. Rendición de informes de la Fiscalía Electoral al Tribunal respecto a casos en trámites, o sea, los trámites de los candidatos. Tiene que haber una comunicación entre todos acerca de lo que está sucediendo. La otra sería fórmula para que sean conocidos con antecedentes y su currícula del candidato. Tuvimos experiencia las elecciones pasadas, yo fui candidata a la presidencia, ya les dije, y me tuve que chocar con personas que ni siquiera han llegado a un 6º año. El país es muy importante, ¿verdad? El pueblo es muy importante. Y la persona que tenga la capacidad para representar la presidencia, por lo menos debe tener una licenciatura, porque este es un sentido de respeto. Esto no es el Juan de los Palotes, y que aquí, en este tribunal electoral, lo acepten, porque nosotros estamos tratando con una población que necesita justicia, necesita democracia, y necesita vivir, ¿verdad?, como un pueblo sano. ¿Qué me puede responder a mí un candidato en la legislatura, en la consejería? Porque también he sido, ¿verdad?, trabajadora social en diferentes estamentos de Panamá, con legisladores, representantes, y he tenido que chocarme con los representantes y legisladores que no han llegado ni a 6º grado, que dice que ellos me mandan a mí. Digo, ¿con qué criterio? Si usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Entonces, por favor, esta es una cosa bien seria, ¿verdad? Y pongamos la mano en el pecho y pensamos en ese 72% que representa y dice, al final, ¿quién es el que gana en el país? No son los partidos políticos. Así que respétenos, por favor. Muchas gracias, licenciada. Sus propuestas, al igual que todas las que han ido llegando, serán pues analizadas y discutidas en su momento en el seno de esta comisión, entre ellos el tema de la postulación por la libre postulación a los diferentes cargos de elección popular. Tiene la palabra el licenciado Baracat. Había pedido la palabra el representante del partido. Adelante, panamista. Muchas gracias. Primeramente solicitarles al Tribunal Electoral que por favor nos faciliten en disco compacto actas, todas las actas de la sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales anteriores, porque eso nos servirá de insumo importante para ir revisando un poco cuáles fueron las discusiones en ese momento. Lógicamente las pido en digital, un poco por el tema de ser amigables con el ambiente y que no se impriman. Lo segundo, creo que vale la pena incluir dentro de este esquema que nos presentan si esa propuesta que se presenta a mano derecha fue votada por unanimidad o qué miembro se abstuvo, votó a favor o votó en contra, porque igualmente también le da un panorama claro cuando tengamos las discusiones. Y otro punto importante dentro de ese escenario de saber en qué base estamos, qué queremos hacia el futuro, es precisamente la solicitud formal por parte del Partido Panameñista de que también contemos con un informe por parte de los delegados electorales. Realmente tengo que confesar que yo quería plantear formalmente, y lo hago ahora, ojalá que pudiéramos tener la oportunidad de evaluarlo,
y yo quería formalmente presentar la propuesta de que los delegados electorales tuvieran también voz formalmente, no solamente en la parte de atrás, sino que los delegados electorales también tuvieran esa posibilidad de formar parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales con derecho a voz. Así que hago la petición formal, ojalá que no sea extemporánea la misma, porque creo que ese grupo fue un baluarte importante para este proceso electoral. Y muchas de las cosas que sucedieron, ellos tienen bastante que aportar dentro de estas discusiones. Finalmente, por el momento, yo creo que tenemos que ir un poco más al fondo de estas discusiones. Cuando uno revisa otros textos en materia electoral, uno se da cuenta de la riqueza electoral que se quiere por parte del país. Sin embargo, si uno lo compara con Panamá, automáticamente te entra a temas de registro civil y luego a prohibiciones electorales, que bien pudieran estar directamente enfocadas en el proceso de sanciones penales. Sin embargo, no contamos con disposiciones que realmente valoren los temas sobre lo que son los principios generales, que establezcan los derechos y deberes de los ciudadanos, que establezcan un glosario sobre realmente lo que se quiere interpretar dentro del Código Electoral. Entonces yo le pediría formalmente al Tribunal Electoral que de repente también nos dieran esa nueva propuesta para que realmente aprovechemos el tiempo, no solamente para martillar el Código Electoral, sino realmente sacar un Código Electoral a la vanguardia y con principios claros de eso que queremos para Panamá. Gracias. Gracias, licenciado Baracat. Tome nota al señor secretario a fin de hacer llegar las actas de la comisión en CD al licenciado Baracat. ¿Iba a decir algo, secretario? Podemos proyectar con la votación de cada artículo si así lo desean, magistrado. Así es. Es conveniente para que estén debidamente ilustrados los miembros de esta comisión que aparezca en cada artículo en una columna correspondiente si fueron aprobados en aquella ocasión por unanimidad o por mayoría. Tiene la palabra la representante del Foro de la Juventud. Sí, buenas, Corina Rueda, de la agrupación juvenil Juntos Decidimos. Ahorita mismo estoy como parte del Foro de las Juventudes. Yo creo que por respeto a lo que se acordó la semana pasada, y si bien no se llevó a cabo en la Asamblea de Diputados, que era trabajar sobre lo del 2010, que en caso de que se presente una modificación, dicha modificación no se apruebe sobre el código del 2010, no quede la del código electoral vigente, por respeto a lo que se trabajó durante unas largas propuestas de reformas electorales y lo que se acordó la semana pasada. Aquí se hizo una votación en la cual por mayoría se quedó en que se podía aprobar eso. Y digamos que aquí a última hora se decide cambiar algo que estuvo dentro de la modificación y queda tal y como estaba en las reformas sin las reformas, y ni siquiera sobre algo modificado debería quedar lo que ya se había trabajado, que eran las reformas del 2010. Y creo que es algo que todos los que tienen derecho a voto deberían considerar. Muy bien. Queda abierta la discusión sobre ese tema que plantea la representante del Foro de la Juventud. Licenciado González Vaso. Sí, gracias, presidente. Entiendo que el colega Baracat presentó una propuesta. No sé si fue considerada como tal con relación al cuerpo de delegados electorales, que pudiera ser considerado como parte de la Comisión de Reformas con derecho a voz. Perdón, a mí se me ha olvidado ese tema. En efecto, la sala analizará en los próximos días la propuesta que hace el licenciado Baracat. Sí, el otro tema es que las actas que pidió Baracat, yo quisiera ver si fuese posible que le diéramos o nos facilitaran un CD a cada uno de los miembros de la comisión. El secretario tiene instrucciones de hacerle llegar un CD a todos los miembros que integran esta comisión, tanto como principales como suplentes, a fin de que tengan la documentación, los antecedentes de esta propuesta en el 2010. Muy bien, ¿alguna observación adicional, licenciado Troncoso, en representación de la empresa privada? Muchas gracias, presidente. Me gustaría que los magistrados sometieran a votación si vamos a hacer
cuándo se va a discutir la metodología del debate acerca de la nueva propuesta, o la propuesta anterior, o la propuesta ya discutida, y veamos cuál es la más pertinente en estos momentos para poder llevar a cabo en 6 meses que nos quedan la aprobación o improbación de las propuestas al Código Electoral. Me explico. Yo considero que entrar en una discusión en estos momentos sobre los temas del 2010 pudiera quizás hasta ser más fácil aprobando las propuestas del 2010 en su integridad, y si hay alguna propuesta que sobre ciertos artículos o sobre varios artículos que los partidos políticos, la sociedad civil consideren necesario reformar, se presenten en la mesa para nueva discusión. Pero ir artículo por artículo sobre un tema que ya fue discutido y que también fue votado, me parece que es una contradicción en lo que se está tratando de someter en esta sala, presidente. Por eso le solicito que nos diga cuándo vamos a discutirlo, el tema de la metodología de discusión, para entonces prepararnos y hacer las propuestas correspondientes. Además, le solicitamos a los magistrados la semana pasada, usted sabe que el foro se reúne los martes y nos gustaría tener la agenda los martes al mediodía para poderlas nosotros también mirarlas y poderlas discutir, porque ustedes sí tienen conjuntamente con los partidos políticos una sesión anterior que ustedes sí conversan, pero nosotros nos dedicamos los martes al mediodía y los jueves aquí a venir, pero sí quisiéramos tener por adelantado la agenda para poderla nosotros también mirar un poco más de cerca. Muy bien. Un método más. Licenciado, tiene la palabra el licenciado Gasnel. Sí, rápidamente. Entendemos que la propuesta es no votar sobre lo ya votado, salvo que haya una propuesta de modificación de alguno de esos artículos. Creemos que es sencillo, podemos pedir un receso para discutirlo y votarlo el día de hoy, si ese es el acuerdo de la... Muy bien, antes de dar receso, que me parece pertinente, debo aclarar que he oído ya en 2 ocasiones que la comisión tiene un periodo de 6 meses para analizar. No tenemos tiempo, no hay un tiempo, el tiempo que toma la discusión con amplitud de estos temas, pero no estamos atados a un periodo determinado para discutir. Así que aclaro eso, que no hay 6 meses. Sí, lo ideal sería, ojalá pudiéramos antes de final de año tener ya una propuesta para presentarla al órgano legislativo, pero no estamos limitados a un tiempo específico, ¿sí? Decretamos un receso entonces de unos 5 minutos, ¿le parece? Bien, adelante. La propuesta que interpretamos presentó el licenciado Gasnel y la licenciada de Santi estriba en que se apruebe el proyecto de ley de 2011, que se apruebe ese proyecto de ley, con excepción de aquellos artículos que los comisionados estimen que deben ser revisados o reconsiderados, y de los temas nuevos que en las sesiones vayan agregándose. ¿Cierto? ¿Esa es la propuesta, licenciado Gasnel? Sí, vamos a tratar de esquematizarlo, hacerla más clara, porque hay una diferencia entre lo que propuso la representante del Partido Popular, que era que se discutiera artículo por artículo del proyecto del 2011, y si no se lograba consenso, se respetara la votación
de hace 3 años y no se regresara al código electoral vigente. Nosotros lo que estamos proponiendo es que no se dé la votación artículo por artículo, sino que se dé por votado, se respete la votación, y si hay algo nuevo, algún aporte nuevo a ese articulado, se efectúe de acuerdo al procedimiento que se recomendó de respetar 2 semanas de antelación para la propuesta. Es decir, que nos demos un tiempo para revisar el articulado y en 2 o 3 semanas presentar propuestas como si se tratara de un aporte nuevo. En el fondo, dando por aprobado el proyecto. Sí. Hay 2 propuestas que consideras que faltan. Incluso la propuesta del propio magistrado Darinel. Licenciado Darinel. Yo creo que todos tenemos más o menos un concepto que debemos tratar de llegar a un consenso. En primer lugar, la metodología para reformar un código implica un análisis permanente. Por ejemplo, vemos el artículo 1 que está ahí. Nosotros ya encontramos que aunque aprobamos unánimemente, tenemos ahora una nueva condición. En consecuencia, el PRD presentaría una reforma a ese artículo número 1. En segundo lugar, hay un elemento a considerar. Nosotros estamos de acuerdo con lo que hicimos en 2011, pero hoy hay una realidad diferente. Se presentaron 4 leyes, 4 modificaciones al código que implican que veamos artículo por artículo para ver la condición en que está ese artículo. Sin duda, lo que plantea el magistrado Pinilla es valedero. Es posible que esos artículos que ya fueron repasados, ese artículo de pronto tenga muy poca observación o ninguna observación, ese artículo será pasado de forma inmediata. Pero es necesario ir artículo por artículo. Gracias. El licenciado Polo pide la palabra. Buenas tardes, honorable magistrado. Reitero mi saludo a todos los presentes. Soy del criterio, en representación del Partido Cambio Democrático, reconozco la capacidad, la trayectoria y la intención del licenciado Troncoso que presentó la propuesta en cuanto, y no dudo, de todo lo aprobado en la reforma del 2010. Pero estamos en otros tiempos. Solicito en representación del Partido Cambio Democrático que sea rechazada de plano, porque la considero esa solicitud de no debatir artículo por artículo, honorable magistrado, estaríamos atentando en contra de un principio de publicidad, principio de igualdad para que nosotros estamos violando muchas garantías, muchas personas, muchas cosas, muchos hechos que han conllevado y se han suscitado en las elecciones del 4 de mayo del 2014, de igual manera del 21 de diciembre del 2014. Solicito, honorable magistrado, que artículo por artículo sea analizado, sea debatido, toda vez que los actores principales dentro de un torneo electoral, sin desconocer el derecho de todas las organizaciones civiles y todo tipo de organizaciones, son los partidos políticos. Y como representante del Partido Cambio Democrático en estos momentos, solicito que todos los articulados sean analizados, y reitero lo que dije en mi intervención momentos pasados en este acto, que nosotros estamos trabajando dentro de un nivel de lo que es de propuestas en los articulados para que sean analizados por toda la comisión, y de ahí se saca un extracto de lo mejor para poder que entonces sea consensuado. Pero sí considero que de no ser analizado cada artículo, estaríamos atentando en contra del derecho que tiene todos los partidos políticos, por lo menos a emitir su criterio ahí en cada una de las reformas. Muy bien, tiene la palabra el licenciado Baracat. Sí, muchísimas gracias. Realmente me parece importante el análisis que estamos haciendo, y derivado de ello precisamente será rico para posteriormente las discusiones que tendremos y la claridad de criterio con que queremos plantear las propuestas. En base a ese mismo criterio, utilizando la frase del representante el licenciado Gasnel de que nos demos un tiempo, yo le pediría a esta comisión
que nos permitiera transmitir esta solicitud o propuesta que hacen a través del Foro Ciudadano, para entonces el día jueves analizarla y tomar una decisión, pero no anticipar una votación en este momento ante esta propuesta. Muy bien, gracias. El licenciado representante del Partido Molirena. Sí, muchas gracias, presidente. En ese mismo orden de ideas, el Partido Molirena plantea pues que es necesario discutir a lo interno de cada una de las organizaciones políticas a las que nos debemos y a quienes representamos aquí en la Comisión de Reformas, el planteamiento que por la vocería de Carlos Gasnell se ha presentado al seno de la comisión, teniendo como referencia que independientemente de que aquí en el año 2010 aprobamos algunos artículos por unanimidad y otros por diferencia de votos, sí se dieron reformas al Código Electoral que cambiaron las reglas del juego en las elecciones del 2014 y que deben ser objeto de análisis una por una y no desde el concepto planteado que en el día de hoy aprobemos en bloque lo que ya fue aprobado hace 4 años atrás y un poquito más, habida cuenta que las realidades políticas del día de hoy no son las mismas que vivía el país hace 4 años. En ese sentido, pues, solicito que, tomando como referencia el planteamiento de Gasnell, nos tomemos el tiempo para tomar una decisión. Muchas gracias. Muy bien. La licenciada representante del Partido Popular. Sí, de Santis. No, bueno, yo quería que sobre la propuesta de representante de la empresa privada, yo decía que podríamos votar en bloques de artículos, o sea, para buscar una fórmula intermedia que se vote por bloques de artículos. Pero, o sea, creo que es importante ver artículo por artículo, pero independientemente de eso, es importante que se vote que lo que no se aprueba queda aprobado la reforma del 2010. ¿Quién más? Magistrado Pinilla. Gracias, presidente. Miren, usemos la analogía. La regla de debate de la Asamblea de Diputados, por ejemplo. Cuando un proyecto de ley llega a una fase plenaria como es esta, en la Asamblea, el procedimiento es, si no hay consenso, si no hay acuerdo, si no hay una votación que decida aprobarlo en bloque o aprobarlo como quiera que sea, entonces hay que ir artículo por artículo, se lee el artículo. Si nadie tiene nada que proponer sobre el texto leído, se vota. Si alguien tiene algo que proponer, llama la atención y pide la palabra y hace la propuesta de modificación. Ese es el método normal. Sin que, digo, perfectamente también pueden, si hubiera acuerdo, que pareciera que no lo va a haber, si hubiera acuerdo podríamos haber usado el sistema de darlo por aprobado y después venir artículo por artículo reformándolo, pero por lo que he escuchado quieren ir artículo por artículo, ¿no? Entonces, no sé, igual podemos votarlo en la próxima sesión si quieren, ¿no? Licenciado Gasnell. Carlos Gasnell, Foro Ciudadano por Reformas Electorales, para la grabación. Nosotros no nos estamos oponiendo como foro a que haya debate del articulado y de las reformas que fueron propuestas en el año 2011. Lo que estamos señalando es que si ya fue votado y no hay ninguna nueva modificación que hacer el artículo, se dé por votado. No nos estamos oponiendo a que haya debate, sino
que no consideramos que sea conveniente que se vuelva a votar lo que ya se había aprobado. Si hay alguna reforma, desde luego que se procederá a la votación del artículo, pero si no hay nada nuevo que aportar al artículo, ¿para qué va a haber discusión y lectura de un artículo sobre el cual no hay ninguna modificación propuesta de parte ni de los partidos políticos ni del Foro Ciudadano? Es sencillamente lo que queríamos dejar claro, ¿no? No nos estamos oponiendo al debate, queremos atentar contra ningún derecho constitucional a emitir la libre expresión en esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino que pensábamos que era una metodología saludable para que no se volviera a votar lo ya votado en el año 2011. Muy bien, advertimos entonces en resumen que hay dos propuestas. Una, analizar el proyecto de ley 2011 o presentado en el 2011 artículo por artículo, y la segunda es dar por aprobado todo el proyecto de ley de tal manera de que solo se entre a discutir o a revisar en las siguientes sesiones aquellos artículos de esa propuesta que a juicio de algunos de los miembros de la comisión requieran cambios producto de los últimos acontecimientos o los acontecimientos que ha habido en el país en los últimos 5 años. Esas son las dos propuestas que hay, pero además tenemos que tomar en cuenta también que 2 colectivos políticos, 2 representantes han pedido que no sometemos a votación esto para que ellos tengan la oportunidad de consultar con los miembros de su partido la metodología a seguir en estas sesiones. Licenciado Troncoso. Presidente, magistrado, nosotros no nos oponemos a que los colectivos lleven a su seno la discusión de esta propuesta, de ambas propuestas. Nos parece muy bien y lo importante es que sigamos avanzando sobre temas que pudiéramos estar proponiendo para la próxima reunión. Si necesitan 2 semanas, si necesitan un mes, no hay ningún problema, presidente. Pero yo sí creo que hay muchas propuestas, yo creo que de parte de ustedes, de parte del Foro Ciudadano al menos, que se pueden ir avanzando en la discusión. Muy bien, entonces esas son las 2 propuestas que hay para que los miembros de los partidos Molirena y Panameñista puedan hacer sus consultas a lo interno de su partido. En cuanto a la sesión del próximo jueves, ya indicamos que no va a haber, hasta que no se defina esta metodología, la sesión completa del próximo jueves va a ser dedicada exclusivamente a analizar la evaluación preliminar que el Tribunal Electoral va a presentar, así como las estadísticas que arrojaron el proceso de las elecciones celebradas el 4 de mayo. Sería el tema a debatir, al igual que analizar, al igual que los informes que la Comisión de Justicia y Paz presente para también ser evaluado en el seno de esta comisión. Licenciada de Santis. Sí, yo quería someter a votación porque no ha quedado claro. Yo hablé con varios miembros de la comisión sobre el tema de la disposición de la mesa, que todo el mundo entendió que se va a volver como estaba antes, pero no estoy segura si así va a ser. Y que bueno, que se meta a consideración de no ser así. La votación. Sí, al inicio, cuando abordamos el tema, expresé que es un tema que vamos a revisar, un tema de ubicación y de practicidad para efectos de las sesiones, así que es un tema que vamos a revisar y lo más seguro es que hagamos algunos ajustes y volvamos a la ubicación anterior con algunos ajustes que son necesarios. Gracias, magistrado. No habiendo entonces más temas que abordar, magistrado Valdés. Para resumir, el próximo jueves van a haber varias presentaciones. Una de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel. El próximo jueves, Justicia y Paz va a presentar una presentación concisa, resumida. Los delegados electorales van a presentar otro, que lo pidieron, ¿verdad?, de parte de los delegados. Y la Fiscalía Electoral va a presentar el suyo y Plagel va a presentar el suyo. Así que serían 4 presentaciones que analizaríamos acá en la próxima sesión. Y se van a compartir esas estadísticas que yo creo que ya de hace rato se han comenzado a distribuir, pero igual se van a volver a traer para beneficio de todos. Muy bien. Siendo entonces las 6:10 de la tarde del día de hoy, se cierra la sesión correspondiente al 22 de enero de 2015. Muchas gracias a todos.